Vamos a estar tratando estos 3 puntos principales y la primera pincelada, que es la teología. Alguien dijo, no podemos aconsejar bíblicamente sin manejar bien la palabra de Dios y retener la buena doctrina. Eso es algo básico. Si no manejamos la palabra, no podemos dar un consejo. Si no sabemos de la Biblia, no podemos hablar con alguien, aconsejar, porque le vamos a decir? Vamos a decir cosas humanistas, vamos a dar un consejo emocional, pero no le vamos a dar algo bíblico. Déjenme poner esto por aquí, porque ahora sí me tapaba a mí la pantalla. Dice que la teología abarca toda nuestra vida. Muchas veces le tenemos miedo a la palabra teología. Le tenemos miedo a esa palabra porque decimos, no, teología es un estudio muy grande, eso solamente lo hacen los pastores o personas muy preparadas. Dice que la teología abarca toda nuestra vida, hace presencia en diversas áreas: el discipulado, la educación cristiana, el evangelismo, las misiones, el ministerio pastoral, entre otras cosas. Si no hay teología, si no hay estudio de la palabra, si no hay estudio de Dios, no vamos a dar nada. Dicen los cristianos muchas veces, poner aquí, permanecen con un conocimiento básico de las escrituras. ¿Y esto por qué, hermana? ¿Porque no queremos estudiar? No, no solo eso, sino que permanecen con un conocimiento básico de las escrituras, porque temen a esos grandes libros de teología sistemática de Gruden o teología sistemática de MacArthur, y lo vemos tan grande esos libros que nos asustamos. Pero un escritor decía que para él perder el miedo a las escrituras o a los libros difíciles, él lo perdía leyéndolo. Algo que usted no conoce, usted lo va a leer y poco a poco usted va a aprender. Cuando aceptamos a Cristo, primero, nuevo creyente, y comenzamos a leer Apocalipsis, yo quisiera saber si alguien entendió algo de Apocalipsis, ¿verdad que no? Nos volvemos un lío. Pero poco a poco, año tras año, leyendo la palabra, alguien al lado tuyo explicándotelo, vamos aprendiendo. Es igual con la teología, es igual con la Biblia, es igual con la doctrina. Lo que sí debemos es seguir y leerla. Y debemos convencernos, esto lo dijo Miguel Núñez, que la verdadera teología es práctica. Saquémonos de nuestra cabeza que solamente la teología lo utiliza el pastor o el predicador que está delante del púlpito. La teología la usamos día a día y más para nuestra consejería. Quizás aquí está uno de los grandes errores que hemos cometido. Hemos creído durante mucho tiempo que la teología solamente son filosofías profundas, temas difíciles, y sí lo son. Tampoco le vamos a decir que no es nada. Sí lo son. Pero la realidad es que aún ahí se encuentran esos temas complejos. También nos da prácticas, cosas prácticas para nuestra vida. Primero Timoteo 4:6 dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 2:1, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el centro, hermana, que queremos iniciar, que queremos que ustedes se queden, que nuestra consejería debe ser basada en la teología, debe ser basada en la Biblia, pero con una sana doctrina, con una sana enseñanza. Entonces, ¿qué es teología? Algo para que tengamos todos una misma idea. La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, como vamos a ver más adelante, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es del origen griego teos, que significa Dios, y logo, que se expresa como estudio o razonamiento. En consecuencia,
Teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con él. Hay diferentes tipos de teología. No solamente existe lo que es la teología del cristianismo, hay muchos tipos de teología. En la teología del cristianismo tenemos, vamos a mover esto por aquí, tenemos la teología bíblica, que es se estudian los textos reunidos que están en la Biblia según los temas, según la relación histórica, sus versiones y así por el estilo. La teología sistemática, pónganle mucha atención a esta, que es la que nos vamos a basar. La teología sistemática, aquí se estudian los conceptos doctrinales de la religión, la relación con la Biblia, con otros textos importantes. Tenemos la teología práctica, la teología histórica, la teología filosófica y la teología propia, que también muchos escritores la unen o la estudian en la teología sistemática. La dividen en diferentes formas. Entonces, si hablamos de teología sistemática y sus categorías, el término de sistemático proviene del compuesto griego por sin, que es junto, y istania, que es establecer, o reunir o sistematizar. Entonces, ¿qué significa? La teología sistemática implica la reunión ordenada de la palabra acerca de Dios o una reunión de teología de una manera organizada. La teología, a ver si yo puedo mover esta cosita por aquí que me tapa. La teología sistemática responde a la pregunta: ¿qué enseña el canon completo de las escrituras acerca de un tema o un tópico? También nos dice, por un ejemplo, qué enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Jesucristo. Es algo sistemático, es algo que vamos a verlo completo. No solamente, en Génesis dice esto, ya no veo más lo que dice toda la Biblia. No es completa. Dice entonces, ¿cuáles son las categorías de la teología sistemática? Aquí vamos a tener varias. Vamos a tener bibliología, de las que han estado con nosotras desde el inicio. Recuerdan que Violeta Guerra nos habló sobre bibliología. Tenemos la teología propia, la cristología, la doctrina de la persona y la obra de Jesucristo, neumatología, la doctrina de la persona y el Espíritu Santo, antropología, la doctrina de la humanidad, amartiología, la del pecado, soteriología, angelología, eclesiología, escatología y escatología. Estas 10 son las que abarcan lo que es la teología sistemática. Ese cuadrito, después le vamos a pasar la diapositiva para que le pongan mucha atención. Entonces, hermanas, la teología abarca toda nuestra vida. Hace presencia en diversas áreas. Recuerden, discipulado, educación. Todo lo que hablamos es bíblico. No que significa que solamente los teólogos pueden ser fulano. Sí, hay que prepararse para llegar allá. Y no obligatoriamente usted tiene que llegar allá y estar en un púlpito, no. Pero lo que sale de su boca y corazón debe estar basado en la palabra de Dios. Teología propia, como Gaby había comentado, es uno de los primeros puntos que vamos a tratar hoy. La teología propia es la parte de la teología sistemática que se especializa en el estudio, origen y naturaleza de la persona de Dios. En otras palabras, es el mismo estudio de Dios mismo. Hoy no vamos a abarcar todo, porque si vamos a hablar de Dios, tenemos que hablar que si fue creado, que si no fue creado, que si fue el origen, que no vamos a meter ahí todavía. De Dios en la teología propia, vamos a hablar de sus atributos, porque ¿de qué tema es que a nosotros nos interesa? De la consejería. Entonces, vamos a hablar de la doctrina de la teología propia, hablar de Dios con relación a la consejería. ¿Cómo en esa teología podemos nosotros ponerla en práctica? Dicen los atributos de Dios en la consejería. En los recursos que le enviamos, había uno muy interesante que hablaba de los atributos de Dios. Este autor, Albert Lambert, si no lo pronuncio correctamente, hablaba de un tipo de categoría. Hoy vamos a hablar y vamos a ver
otro tipo, pero son muy similares. Entonces, ¿qué es un atributo? Dicen que los atributos o los atributos de Dios son los rasgos del carácter de Dios, tal como se nos revela en la Escritura. Es lo que conocemos de Dios, es lo que Él nos permite saber de Él a nosotros, no lo revela a través de la Escritura. Atributos de Dios, como les decía anteriormente, autores lo clasifican en no comunicables y comunicables. También, como Albert Lambert, lo dividía en fortalezas de Dios y los atributos de cuidado de Dios. Y muchos escritores, ustedes van a ver que lo van a dividir diferente. Hoy vamos a trabajar con los comunicables y los no comunicables. Comunicables, como su nombre lo indica, cuando hablamos de sus atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar esos atributos como Él es. No, sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. Dios es omnipotente, nosotros no lo somos. Vamos a ver que ese es un no comunicable. Pero Dios es amor, como vamos a ver. Y sí podemos ser amor, y más en la consejería. El primero, la santidad de Dios. Dice, Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable, como le decía, la omnipresencia. Él es único en eso, pero Él sí puede santificarme, no como Él. Isaías dice que Él es santo, santo, santo. Y esta parte no es que el Señor es 3 veces santo y se acabó. No, es una hipérbole, es una exageración que Isaías está diciendo que Dios es santo, 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 que no hay más como Él. Pero su santidad, Él puede dármela a mí. Puede que yo pueda producir a través del Espíritu Santo, a través de los frutos, esa santidad. En la consejería, hermana, dicen, toda nuestra consejería debe haber santidad, debe haber pureza. Debemos siempre buscar la santidad de la persona, que se aparte del pecado. Recuerde que ser santo es apartado para esto, apartado para aquello. Nosotros somos apartados para la obra del Señor. Entonces, que se aparte de ese pecado o de ese acto que está haciendo que lo aleja de Dios. El atributo de Dios, de la santidad, viéndolo en la consejería, nosotros debemos llevar a la persona a verse en el espejo de la Escritura y darse cuenta de que si no está puro, debemos lograr eso. Otro atributo, no lo vamos a ver todo porque si lo vemos todo, elegí algunos. Está la fidelidad de Dios. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros. Aunque no somos totalmente fieles, porque el único fiel es Él, nada puede cambiar la fidelidad de Dios, como dice 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él o a sí mismo. La fidelidad de Dios como atributo comunicable lo tenemos nosotras como hijas de Él. Y en la consejería debemos ser fieles, hermanas. En toda nuestra consejería debemos ser fieles a Él y a la palabra también que usted le da a esa amiga, a esa hermana, a esa persona que vino a buscar un consejo a donde usted. Usted debe ser fiel primero a Dios, a su palabra y también fiel en el uso, en el consejo, en el seguimiento. No que hablé con ella hoy y le di un consejo y le di una palmadita y me olvidé de la hermana. Por eso estamos aquí, porque queremos formar mujeres capacitadas para aconsejar, que en cada iglesia puedan todas las hermanas ver a alguien y decir, yo necesito un consejo, puedo ir donde fulana y saber que esa fulana, esa persona se ha preparado en oración, en estudio de la palabra, dejándose guiar por el Señor y ella pueda aconsejarla fielmente. El amor de Dios no lo podemos dejar. Dice que la Biblia no solo nos dice que Dios es amor, también nos dice que Él es el amor. Primero de Juan 4:8. Hermanas, el amor debe estar en toda nuestra área práctica, nuestra vida. Debe estar, florecer el amor y más en la consejería.
porque muchas veces vamos a tener personas y la vamos a rechazar o la vamos a ignorar o nos vamos a irritar. Dice que en toda nuestra consejería debemos mostrar el amor. No por esto vamos a dejar pasar cosas, no es así. No es que vamos a dejar pasar pecados, sino que trataremos a la persona con amor y no con rechazo. La ira de Dios como atributo comunicable, quise ponerlo. Ustedes saben por qué. Dice, su ira es un rechazo absoluto contra el pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira voluptuosa o que se ve muy grande y emocional como nosotros. Dios es Dios y de ahí usted le hace muchas cosas, él no va a cambiar. Él sabe quién es y nadie lo mueve. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanas, ese atributo comunicable de Dios, la ira de Dios, debe estar en nosotros. ¿Para qué? ¿Para juzgar y enojarnos con nuestro aconsejado? No, pero para rechazar el pecado, para rechazar y hacerle entender a esa persona que está en pecado. Dice, en toda nuestra consejería debemos aborrecer el pecado. Si tu aconsejada está en pecado, no debes darle un aplauso o una palmada en la espalda y alentarla. No te preocupes, todo va a salir bien. Y ya, no, debemos rechazarlo. Sí, vamos a llevarla a entender con amor porque es una cadena. No la vamos a amonestar y tú esto y tú aquello, pero debemos hacerle entender que si está en pecado, esto al Señor no le agrada. Hago un paréntesis, tuve una consejería con una joven que me contó, estaba hablando conmigo sobre su situación, una situación difícil. Y hablábamos, y ella me decía y me decía, y yo, ok, la escuché por varios meses, la escuché, hasta que un día la enfrenté. Duré mucho, le dije, mira, tú estás pasando por eso porque tú hiciste esto y esto. Y esto es pecado, esto a Dios no le agrada, cometiste algo que no está en relación a Dios y por eso tú estás ahí, por eso tú te sientes ahí hundida. ¿Saben lo que ella me dijo? Pero yo no me había dado cuenta porque recuerden que hay algo que hace el pecado con el Espíritu Santo, que lo constricta. Cuando nosotros estamos en pecado y seguimos pecando y seguimos practicando el pecado, nosotros creemos que eso no importa, el Señor no me va a castigar, nos ponemos duras. Hermana, cuando enfrenté en mucha oración y con amor, enfrenté a esa joven y le dije, tú estás pecando aquí, aquí y aquí. Ella pudo entender que sí, que estaba alejada del Señor por ese pecado. Entonces, la ira de Dios es un atributo comunicable que nosotros debemos tener. Así como Dios aborrece el pecado, nosotras debemos aborrecerlo. No es que le va a tirar el pecado como una galleta a la persona. Vas a ir poco a poco, pero siempre mostrándole lo que le agrada o no le agrada al Señor. Hay más comunicables, la humildad del Señor, la mansedumbre del Señor, pero estos son los que quería que ustedes se quedaran con ellos. Tenemos los no comunicables. Dice que en el estudio de la teología propia, el estudio del Dios Trino, es importante conocer los atributos incomunicables, aquellos que solamente le pertenecen a Él. Entonces, si solamente es a Él, ¿cómo nos va a ayudar en la consejería? Bueno, está la inmutabilidad. Dios, en su naturaleza, no cambia. Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermana, en cualquier consejo que usted esté dando, usted puede decirle con todo amor, con toda seguridad a esa persona que no importa el problema que le esté pasando, tenemos un Dios que no cambia. Tu situación puede cambiar, tu situación emocional, económica, familiar, lo que sea, pero nuestro Dios no cambia y eso nos da una fe, una fortaleza y una firmeza de que el mundo se te puede caer encima, pero tu Dios no cambia. Si Él dijo que
y va a estar ahí, que es fiel, Él va a permanecer fiel. Entre los atributos no comunicables tenemos omnipotencia, lo conocemos, Dios es capaz de llevar cualquier cosa a cabo, Él es poderoso. Salmos 33:9. Dice omnipresente, Dios está presente en todo, así como está en nuestra consejería. Nunca crea que usted va a ir a dar una consejería solo. No, el Señor siempre está ahí. Y por eso debemos más guardar su palabra, guardar lo que vamos a decir y guardar cómo vamos a aconsejar. Dios siempre está en nuestra consejería. Es omnisciente, todo lo sabe. Ya lo que usted va a decir, lo que le está pasando al otro, lo que todo eso el Señor lo sabe. Y es soberano. Hay algo con relación a la soberanía y la consejería que es muy importante que el aconsejado lo sepa. Hay situaciones que vamos a tener en la vida, problemas muy difíciles, problemas fuertes, que tú dices, Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué a tu hijo? Mira que yo soy esto, que yo soy aquello. El Señor es soberano. El Señor es soberano y sabe por qué, cuándo y para qué. Pero no podemos confundir la soberanía de Dios con mi concupiscencia. Porque van a venir esos aconsejados a donde ti, te van a decir, pero mira, yo estoy en esta prueba y esto me está pasando, pero el Señor sabe porque Él es soberano. Sí, Él sabe que eso te iba a pasar. Él sabe lo que va a pasar en toda tu vida, pero esa decisión la tomaste tú. Porque a veces quieren hacer el jueguito de que me está pasando eso, pero Dios sabe. Él es el que sabe por qué está pasando. Sí, porque usted tomó una mala decisión, porque estaba alejado de Dios y tomó esa decisión. En la consejería debemos llevar que la soberanía de Dios está presente. Dios es tan poderoso que sabe y decide lo que va a hacer. Y siempre es para nuestro bien. Aun cuando nosotros decidimos mal, Él lo tuerce para nuestro bien. El pastor Miguel Núñez dice, nosotros no poseemos estos atributos en la misma medida que Dios, hablando de los comunicables. Por tanto, oremos para que el Señor nos haga cada día más semejantes a Él, para hacernos más grandes, para que la hermana sepa que yo soy la consejera y tiene que venir a donde mí. No, para su gloria. Tanto los atributos comunicables como los no comunicables. Pidámosles a Dios que cada día ponga en nosotros ese anhelo de cuidar la palabra, de cuidar su palabra, de glorificar su nombre a través de los comunicables y que en los no comunicables Él me haga entender que sí está ahí. Eso es algo muy importante con relación a los atributos de Dios y la consejería. El segundo punto es la obra del Espíritu Santo en la consejería. El Espíritu Santo, recuerden que es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanas, esta es la clave de toda la predicación de hoy. No hay consejería sin la guía del Espíritu Santo. Punto. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo en la consejería, cierre todo y siga su camino. Porque vamos a dar consejos humanistas, como les decía anteriormente. Vamos a dar consejos emocionales y no guiados por la palabra. Si el Espíritu Santo no maneja tu vida, no vas a tener una consejería como debes. Dice, la consejería bíblica busca entender o hacer entender a la persona o enfrentarse con la palabra. Mostrarle lo que dice la Biblia con relación a lo que él está pasando o la decisión que debe tomar. Y esto, llevarlo a un final aferrado a la voluntad de Dios, siempre apuntando al corazón lo que hay dentro de lo que está lleno la persona. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Él es que hará el cambio, no somos nosotras. Nosotras podemos estudiar, nosotras podemos llenarnos de la palabra y es lo que queremos que ustedes estudien. Pero si ustedes creen que son ustedes que van a cambiar la persona, no. Dice que Él es el que hará el cambio. Es quien convence, es quien nos muestra y es quien nos ayuda.
El Espíritu Santo provee para nosotros estas herramientas. El Espíritu Santo nos capacita. 1 Corintios 12, 4 al 7, le dejé todo ahí para que al paso puedan estudiarlo y si tienen preguntas pueden hacerla en cualquier momento, escribirnos, no hay problema. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos santifica y nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo está en nuestra consejería. La Trinidad está y cada una juega su papel. El Espíritu Santo es que te va a capacitar, lo que tú estudias, lo que tú lees en la palabra, Él te va a ayudar a entenderlo. Es como un examen, yo voy a un examen sin leer nada, sin estudiar nada y estoy ahí. Ay, señor, ayúdame, pero usted no estudió nada. Pero si usted estudió, usted se llenó de ese examen y se va al examen, va recordando, ay, recordé esto, recordé aquello. En la consejería, el Espíritu te capacita con lo que tú has escuchado, aprendido, leído, predicaciones que has escuchado también, libros que has leído, y alguien se te acerca con un tema, Señor, ayúdame, voy a preparar esto, o alguien rápido vino y te pidió un consejo. Es como vemos en la Biblia, a Nehemías cuando iba delante del rey, ¿qué iba haciendo? Iba orando. Cuando usted se acerca a una persona se acerca a usted para pedirte consejería, es orando que tú tienes que ir, Señor, cada palabra que salga de mi boca, seas tú quien nos vea, que me vaya guiando. Enséñame qué decir. Entonces, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que convence de pecado. Hay personas que cuando están en pecado, el cristiano está en pecado, se pone una coraza que tú le puedes decir todas las razones, se las puedes poner ahí. Mira, tú estás mal, tú esto. No entiende, porque está contrito, el Espíritu lo tiene ahí como algo pequeñito y no lo deja salir. Pero tú orando, hablando, pidiéndole al Señor, es el Espíritu quien le va a convencer. Entonces, vamos a repasar. El Espíritu Santo nos capacita, nos enseña, nos guía, nos santifica y nos convence de pecado, justicia y juicio. Voy a poner esto aquí que se fue. Por último, tenemos la obra de Jesucristo en la consejería. Vimos los atributos de Dios en la consejería, los comunicables y los no comunicables. Vimos cómo el Señor nos da de lo que Él es, nos muestra. Él es amor, nos da amor para que nosotros produzcamos o demos amor. Él es justicia, nos da justicia. Su ira nos da ira, ¿para qué? Para alejarnos del pecado. Vimos lo no comunicable. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, siempre está ahí en la consejería. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar esa consejería. El Espíritu Santo es que va a guiar cada palabra que tú vayas a decirle a ese aconsejado. Si es una consejería rápida, como te decía, trata de siempre estar ahí orando. Señor, mientras la persona te esté hablando, Señor, dime qué decirle. Señor, permite, guíame. Pero si es una consejería que está planificada, me voy a reunir con Laura el 15 de diciembre, usted se prepare. Vamos a hablar de un tema que ella ya te dijo, tengo problemas con el ocio. Me desconcentro mucho y me pongo muy nerviosa y pierdo mucho tiempo. Usted se prepara con el tema, busca en la Biblia, busca libros de consejería con la palabra de Dios y ya preparada, pidiéndole al Señor, ese día usted va y se presenta a la consejería. Pero ¿cómo es, hermana? Es guiada por la palabra. No es cosa que vamos a decir y decir y decir. Es guiada por la palabra. Entonces, hermana, no hay nada que podamos hacer en la consejería si la obra de Jesucristo no se hubiese hecho. La obra de Jesucristo en la consejería, ¿sabe cuál es? Jesucristo vino, el Hijo del Señor, la segunda persona de la Trinidad, se entregó por nosotros, por puros pecadores, para darnos la salvación de nuestra vida. Si Él no hubiese hecho ese sacrificio, cuando nosotros pecamos, el hombre pecó en el jardín del Edén y hubo una separación. Si Él no dice, yo estoy aquí,
y quiero morir por ellos, que el pecado yo lo voy a pagar por ellos y ellos sean salvos, la consejería que demos no tiene importancia. Pues tú puedes aconsejar a alguien, pero va para el infierno porque el Señor no vino. ¿Qué fuera de nosotros si el Señor no hubiese hecho ese sacrificio? Entonces la obra de Cristo por nosotros, dice Jesús vino a la tierra para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Él vino no solo a pagar el castigo por el pecado y ofrecer perdón, sino también para quitar el pecado por completo. Como resultado de la expiación, los creyentes han sido apartados del pecado para santidad. Hermanas, si la obra de Jesucristo no se hubiese hecho en la cruz del Calvario, nuestras consejerías no tuvieran motivo, porque nosotras aconsejamos para que esa persona que está descarriada o descarrilada, porque no es que está descarriada lejos del Señor, un cristiano que está descarrilado, está un poco apartado, usted pueda tomarlo, guiarlo en la palabra y dirigirlo ¿a dónde? Dirigirlo a Cristo, dirigirlo a la obra de Jesucristo. Por eso yo quiero que mi hermano siga hacia adelante, para que sea preparado. Dice, el hombre es preparado para toda buena obra. Mi hermano está mal, yo puedo ayudarlo. Yo lo voy a dirigir a Cristo, a ser como Cristo. Si Cristo no hubiese hecho la obra, nuestra consejería no tuviera sentido. Mateo 9:36. La obra del Señor nos enseña compasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. Hermanas, ¿cuántas mujeres, cuántas damas de nuestras iglesias están desamparadas porque no tienen una consejería? Y el Señor está ahí y es suficiente, eso sí lo sabemos. Pero Él mismo preparó a 12 para que estuvieran con Él y también estuvieran con la multitud. Entonces, si el Señor te está poniendo en tu corazón que tú te capacites para ayudar a esas hermanas, vamos a hacerlo correctamente, vamos a poner todo nuestro empeño. La obra de Jesucristo nos muestra compasión. Él tuvo compasión de las almas perdidas. En ese momento de Mateo, como narra el versículo y los textos, Él los vio desamparados, dispersos. Y así debemos nosotros ver la multitud, tanto las mujeres que están en nuestra iglesia, como la vecina que no ha conocido a Cristo, porque también debemos evangelizar. Para poder vivir en una inconversa a pedir consejos, sí se lo vamos a dar y vamos a ayudarlo a salir del problema, pero siempre con la evangelización. Entonces, una de las obras del Señor Jesucristo nos enseña compasión, nos enseña humildad. Carolina, pero tú me hablaste de teología, que yo tengo ahora que estudiar y espero que en verdad se llenen, que ustedes quieran leer más libros, leer la Biblia, pero centrada. Hay muchas mujeres, muchos cristianos, y eso es muy bueno, que han leído la Biblia todos los años y todos los años, pero a veces no entienden lo que leen o no tienen un punto. Entonces, cuando leamos la palabra, que sea con intención. Dios mío, yo estoy pasando por este problema, déjame ver qué me dice la palabra, con intención de corazón. Yo quiero crecer, Señor, ayúdame a lo que yo lea, yo crezca. El Señor no nos dio la Biblia, no nos dio la teología, no nos dio la doctrina para ser grandes. Nos enseña Él mismo en su obra la humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La obra del Señor Jesucristo nos enseña humildad. ¿Y qué más? No podemos dejarlo fuera. La obra del Señor Jesucristo nos enseña amor. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios en su obra, la obra del Señor Jesucristo, nos enseña el amor.
Hermanas, no quiero llenarlas de solamente conocimiento. No quiero llenarlas solamente de que hoy estamos aquí y ya aprendimos lo que es teología. No es que lo aprendimos, porque no lo vamos a leer, no lo vamos a aprender hoy en una sola diapositiva, ¿verdad que no? Pero sí el anhelo de que ustedes quieran seguir aprendiendo, el anhelo de que ustedes quieran seguir escudriñando lo que es la palabra, que puedan saber, ok, teología es esto, pues yo quiero seguir aprendiendo de la palabra, de la doctrina, para hablar como es correctamente, para aconsejar bíblicamente, sabiendo que el Señor nos capacita con los dones, también sabiendo que el Señor nos capacita con sus atributos comunicables y que los no comunicables están ahí para nosotros. Él está ahí presente en tu consejería. Él está ahí presente como su soberanía del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo está ahí en tu consejería. Cuando esa hermana venga a buscar consejo, no lo va a dar tú. Vas a estar orando, Señor, guíame. Señor, prepárame. Señor, redargúyeme para yo poder hablarle y sea de bendición. No para decirle lo que la persona quiere escuchar. Ay, sí, hermana, eso no importa, lo vamos a resolver. No, mi hermana, venga. Esto dice la Biblia. Mire esto, aquello. Y son muchas cosas, pero guiada por el Espíritu Santo. Y por último, en resumen, recuerden que nuestra consejería, si no hubiese habido la obra de Jesucristo que vino, murió por nosotros, nuestra consejería no tuviera un norte. La consejería no es el punto máximo o la razón de la consejería, no es sacar a esa persona del problema que tiene. Eso es algo extra. No es hacerlo sentir bien otra vez. Eso es otra cosa extra. El punto máximo o real de la consejería es mostrarle a esa persona que está en pecado o que está apartado del Señor o que está triste o que está lo que sea, porque una persona no pide consejería solamente porque está en pecado. No, son muchas cosas, hasta por una decisión que vaya a tomar. Es dirigir a esa persona, a ese aconsejado, a Cristo, a la obra de Cristo, a que entienda que debemos ser cada día como Cristo. ¿Estás en ansiedad, mi hermano? Sí, vamos a ver qué es lo que te pasa, qué cosa tú estás poniendo en un lugar que no va. Vamos a reflejarte, no en mí, vamos a reflejarnos en la palabra. Eso es lo que queremos en nuestra consejería, a través de los atributos de Dios, como Dios Padre, a través de la guía, como Dios, la tercera persona, el Espíritu Santo, y a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Les regalo este verso, que ha sido un verso que me ha gustado mucho con relación a la consejería. Y dice así, dice, 1 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pareciera un juego de palabras, pero hermano, ese versículo dice que nosotras que hemos estado en alguna prueba en nuestra vida, en alguna circunstancia, sea que hayamos estado alejadas de Dios, sea que haya sido un problema interno, un problema familiar, un problema emocional, tuvimos en un momento una tribulación, el Señor nos dio consuelo, su espíritu estuvo ahí conmigo, me consoló, así como me consoló, yo debo dar esa ayuda, yo debo dar ese brazo para que la otra hermana lo tome y pueda salir a borde, pueda salir de ese hoyo. Hermana, el Señor es suficiente, lo hemos dicho. El Señor está ahí, omnisciente, omnipresente, es soberano y nos hace pasar muchas veces por tribulaciones, nos saca de esas tribulaciones. ¿Y saben qué? Muchas veces usa hermanas para salir de la tribulación. Yo puedo pedirle que ustedes ahora mismo piensen en alguna situación que ustedes hayan pasado y el Señor le haya puesto una persona específica a su lado para poder salir de ese problema. Fue más fácil salir con alguien a tu lado.
alguien que estuviera agarrándote tu mano, alguien que estuviera orando por ti, alguien que te escribiera aunque sea un mensaje, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo vamos? ¿Cómo esto? ¿Cómo alguien que no te soltara? Entonces, así como el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones, nosotras podemos seguir capacitándonos para consolar a otras cuando también estén en tribulaciones. Que todo lo que vimos hoy, lo que es la teología, los atributos, la obra de Jesucristo y la obra de el Espíritu Santo, sea con un fin. ¿Cuál? El yo poder capacitarme para la gloria de Dios y para ayuda de mis hermanas que están en mi iglesia o otras hermanas que vengan a buscar ayuda. Que esta primera parte, que es el primer pantallazo, podamos llevarlo en nuestros corazones y en nuestra vida práctica. Recuerden, la teología sí es muy grande y vamos a seguir aprendiendo, pero lo tenemos que llevar a la práctica. Vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que fue este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este momento, gracias Señor porque podemos aprender cada día más de tu palabra. Podemos entender que la doctrina está ahí, tú nos las dejaste en la Biblia, tu palabra, oh Señor, y ahí debo guiarme. Que mis consejos no salgan solamente de lo emocional, que mis consejos no sean solamente palabras bonitas, sino que sean guiadas por ti. Gracias por tus atributos, gracias por quien tú eres y como tú eres y estás ahí conmigo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye, Señor, nos capacita para poder ser siervas tuyas y poder ayudar a tu pueblo. Y gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, que sin esa obra maravillosa, nada de lo que estamos haciendo hoy en día tuviera sentido. Te pedimos por cada una de las miembros que están aquí, para que tú la dirijas, Señor, y le dé cada día capacitándola, Señor, para tener, Señor, más conocimiento, no para ser grandes, sino para ayudar a otras hermanas que lo necesitan. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.